Comenzamos este último tema del curso en el que quiero hacer como introducción una pequeña advertencia. Hasta ahora más o menos los temas han sido de un marcado carácter jurídico-administrativo y este tema se aparta un poco de ese tratamiento del curso desde el punto de vista jurídico-administrativo y vamos a abordar algunos conceptos contables. Lo voy a intentar hacer de tal forma que los conceptos que vayamos a incluir en este último tema sean comprensibles para todos, y lo voy a intentar hacer de la forma más práctica posible, porque yo entiendo que estos conceptos contables a muchos de los que estáis siguiendo el curso se os puede escapar, como se me pueden escapar a mí, dada mi formación principalmente jurídica administrativa y no técnico contable, pero voy a intentar hacerlo de tal forma que por lo menos lo esencial sea comprensible y podamos tener, después de la lectura de este tema o del visionado de este tema, una idea clara de lo que supone traducir lo que hasta ahora hemos visto de inventario al aspecto contable. Bueno, pues lo primero que tenemos que empezar es por dar el marco jurídico en el que se va a mover la relación entre el inventario y la contabilidad de ese inventario. Para ello tenemos en la cúspide de esta relación, como no podía ser de otra forma, la ley del patrimonio de las administraciones públicas, que es el que, como luego veremos, nos obliga, como ya hemos visto, nos obliga a formar inventario. Citamos también la norma, en este caso concreto, que hasta ahora habíamos visto solo puntualmente en algunos de los temas, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por 2004, que va a ser aplicable en la materia que estamos tratando. Otra normativa que va a ser básica en este tema es la orden del Ministerio de Hacienda del año 2010, la 1037, en la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, que se ha modificado recientemente por una orden de Hacienda del año de este año, de 2021, y que sustituye este plan de contabilidad a uno anterior que procedía del año 1994. Este Plan General de Contabilidad Pública tiene una serie de adaptaciones a las corporaciones locales, y esas adaptaciones a las corporaciones locales se ha hecho en el caso que a nosotros nos interesa por la orden de Hacienda del año 2013, en la que se aprueba la instrucción de contabilidad local, el modelo normal, porque luego hay otro modelo simplificado que se aplica principalmente a las corporaciones locales más pequeñas o que tienen un nivel presupuestario inferior. Y por último, lógicamente también tenemos que aplicar el reglamento de bienes de las entidades locales. Hecha este marco jurídico, lo primero que tenemos que recordar es la definición de inventario que se contiene en el artículo 32, principalmente 32.4 de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública, en el texto refundido de régimen local, en el 17, tanto el concepto de inventario como aquel conjunto de bienes y derechos que pertenecen a las entidades públicas y que están obligadas a formar ese inventario. Es decir, no solamente nos da la definición de inventario, sino que nos obliga a todas las administraciones públicas a formarlo, por lo menos en vía administrativa. Vimos, lógicamente, que el inventario era un registro principalmente administrativo que sirve a las administraciones públicas para gestionar de una forma integral sus bienes y derechos y tener un registro completo de cuál es su masa patrimonial. Sobre todo, si luego va a estar bien coordinada con el aspecto contable, nos va a servir para averiguar cuál es el valor del inventario de esa administración pública y la relación que va a tener luego con el inmovilizado. Bueno, el inventario es un registro administrativo, como hemos visto, pero la contabilidad es otro sistema de registro, pero que sirve también para elaborar y proporcionar información sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria
desarrollada por las administraciones públicas que corresponda dentro de un ejercicio presupuestario que normalmente coincide con el año natural. Es decir, es otro registro, pero principalmente de contenido económico. Y ahí se va a recoger, o en esa contabilidad, como veremos a continuación, va a tener su traducción el inventario como registro administrativo, va a tener su corresponsabilidad y su relación directa con el inventario y la contabilidad local. Antes de abordar el concreto aspecto de la coordinación del inventario y la contabilidad local, lo primero que tenemos que decir es que es un sistema de coordinación que no está perfeccionado. No está perfeccionado quizás porque en la normativa aplicable al inventario, directamente aplicable al inventario y a la gestión del inventario, como puede ser en nuestro caso el reglamento de bienes y en el ámbito de todas las administraciones, la ley del patrimonio y las administraciones públicas, no se contiene una referencia clara o un desarrollo normativo claro de cómo debe efectuarse la relación entre el inventario y la contabilidad de ese inventario. Quizás también porque, por ejemplo, en el ámbito de las administraciones locales, las personas responsables de uno y otro son distintos. Como hemos visto en la ley de régimen local, el reglamento de bienes, la persona responsable directamente en la gestión del inventario y de su puesta al día suele ser el secretario de las corporaciones, mientras que el responsable de la contabilidad es un funcionario distinto, normalmente un interventor. Esta separación de personas también produce esa descoordinación que puede existir en algunos momentos entre el inventario como registro administrativo y la contabilidad de ese inventario como registro financiero, económico y presupuestario. El nexo de unión entre el inventario como registro administrativo y la contabilidad de ese inventario como elemento presupuestario, económico y financiero va a ser el inmovilizado, que es un concepto que veremos más adelante a qué se refiere. Pero quedaros de momento con esa palabra. El inmovilizado va a ser el término que va a permitir la correlación entre uno y otro. Como os acabo de decir, no encontramos en el reglamento de bienes unos preceptos claros que nos digan cómo tiene que ser esa coordinación. En cuanto a los aspectos contables del inventario y de todas las administraciones locales, como fuente normativa directa nosotros tenemos que acudir al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, como vimos al principio del año 2004, en cuyos artículos 200 a 212 se va a regular el tema relativo a la contabilidad local y, por tanto, también a la contabilidad del inventario. Es importante destacar en este sentido uno de ellos, el artículo 205, que nos va a decir en general cuáles son los fines de la contabilidad pública local. Y dentro de los 8, 10, 11, 12 fines que dice ese artículo que debe tener la contabilidad local, va a haber algunos directamente relacionados con la materia que la que estamos tratando. Por ejemplo, se dice que uno de los fines de la contabilidad local es establecer el balance de la entidad, en el que se tiene que poner de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, entre otras cosas el patrimonio que constituye el patrimonio que se registra en el inventario, no solamente el patrimonio económico derivado de la gestión presupuestaria, es decir, los ingresos y los gastos, sino también ese patrimonio que se va a traducir, como luego veremos, en el concepto de inmovilizado. Y también tiene que reflejar sus variaciones, es decir, contablemente, una buena contabilidad es la que pone al día todos los años, desde un punto de vista contable y presupuestario, lo que va sucediendo económicamente con el inventario. Es importante también otro de los fines de la contabilidad, el que nos dice que ese es el de determinar los resultados desde un punto de vista económico y patrimonial. Y fundamental,
dice este artículo que es entre los fines de la contabilidad está el de posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero. Es decir, debe haber un control económico de ese inventario que consta en el registro administrativo que vimos en los primeros temas y que es el contenido de este curso. Y en estos aspectos es fundamental, como vimos, la orden que regula la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades locales, el sistema normal, que nos va a decir que la entidad contable, en este caso la administración local, debe contar con el oportuno inventario de bienes y derechos, es decir, está reiterando una obligación derivada de la normativa local y de la ley del patrimonio de administración pública, y que debe regular con detalle de forma individual los diversos elementos del inmovilizado que tiene registrados en su contabilidad. Si no existe, dice, si ese registro o ese inventario administrativo no existe, está diciendo esta regla que al menos existirá uno contable con el inmovilizado. Es decir, no existe, por la razón que sea, un inventario debidamente constituido y debidamente gestionado y actualizado, pero por lo menos tiene que ser esos elementos que, formando parte del inventario, porque son bienes que tienen el concepto inmovilizado, no existen en el inventario como registro administrativo, deben existir al menos contablemente, con el concepto de inmovilizado. Como os he avanzado en las diapositivas anteriores, el concepto que va a permitir la correcta interrelación o la correcta coordinación entre el registro administrativo como del inventario con el registro contable o con la traducción contable en los presupuestos, tanto en la contabilidad como en los documentos que se deben presentar anualmente y que forman parte del presupuesto de la entidad, ese concepto es el inmovilizado. Es un concepto contable. Por tanto, si tenemos que dar una definición contable de este término, podríamos definirlo como el conjunto de elementos patrimoniales, bienes y derechos, muebles o inmuebles, destinados a servir de forma duradera en las actividades de la entidad. Con el término de forma duradera se está haciendo referencia como mínimo a un plazo de amortización o duración superior a un año. Así también como las inversiones inmobiliarias, es decir, son aquellas inversiones de estructuras que están en construcción y que a lo mejor no se finalizan en el año presupuestario, sino se finalizan en el siguiente. Bueno, pues contablemente ese año lógicamente no va a formar parte del inventario porque no se ha recepcionado, pero sí es una inversión inmobiliaria. También se incluyen las inversiones financieras, cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera producir en un horizonte temporal superior al año. Es decir, una inversión, por ejemplo, de compra de deuda pública, de bonos que tienen un horizonte temporal de 5 o 10 años, eso sería una inversión financiera. Ese tipo de actividades ya de contenido más económico y menos patrimonial en el concepto de inventario patrimonial que estamos viendo hasta ahora. La orden del año 2010, que como vimos es la que forma la que aprueba el Plan General de Contabilidad, nos va a decir en el artículo 4 qué elementos de las cuentas anuales que se registran en el balance van a estar relacionados con el patrimonio. Es decir, las cuentas anuales de una entidad comprende fundamentalmente 6 documentos. Uno es el balance, otro es la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de liquidación del presupuesto, los estados de flujo de efectivo y luego una memoria en la que se hace una justificación o un resumen de todos los elementos anteriores. Bueno, pues en ese artículo 4 nos va a decir que los elementos directamente relacionados con el patrimonio y la situación financiera de la entidad que se van a recoger en uno de los documentos de esas cuentas anuales, como es el balance, van a ser, entre otros, por ejemplo,
en los activos. Los activos, que son aquellos bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad, resultantes de sucesos pasados, es decir, son inversiones a lo mejor que se han materializado este año, pero que provienen de ejercicios pasados, o de derechos que tenemos ahora, o de activos que tenemos ahora como resultado de un contrato anterior. Dice, de los que es probable que la entidad obtenga. Dice, es probable, no que sea seguro, que la entidad obtenga en el futuro rendimientos económicos o un potencial de servicio. Es decir, como las administraciones públicas estamos obligadas a prestar un servicio público, ese bien o ese activo puede tener esa potencialidad de prestar un servicio público al administrado, o tiene una potencialidad económica. Yo puedo hacer una inversión inmobiliaria para obtener una rentabilidad económica, para alquilar, por ejemplo, o puedo hacer otro tipo de inversiones para prestar un servicio público, construir una infraestructura, una piscina pública, un campo de fútbol. Esos son activos con los que cuenta esa administración pública. Vimos que el concepto de servicio está muy relacionado con el registro administrativo o con los bienes que deben constituir el registro administrativo del inventario. Ya vimos que está haciendo aquí referencia principalmente a los bienes demaniales o los bienes patrimonialmente, materialmente afectos a un uso o servicio público. Recogemos, lógicamente, el activo, pero también tenemos que recoger los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son aquellas obligaciones actuales que pueden haber surgido como consecuencia de un suceso pasado, de un contrato, de una obligación adquirida en el pasado, pero cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de los recursos o que incorporen una disminución y afecten negativamente al rendimiento económico o al potencial de servicio. Es decir, cuando pierda esa infraestructura que nosotros utilizamos para prestar un servicio público, a lo mejor tiene una carga, ha sufrido un deterioro, hay que hacer frente a una obligación para que esa piscina siga haciendo frente a lo mejor al uso, al servicio público que está prestando. Por tanto, eso constituye un pasivo, aquellos sucesos que pueden originar una potencialidad en la disminución de los recursos. Y del resultado de todo esto vamos a obtener lo que es el patrimonio neto. Es aquella parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Es decir, incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivo, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten, es decir, bien positiva o bien negativamente. Ese va a ser el patrimonio neto y contablemente será el valor de ese patrimonio neto, porque todo esto lógicamente tendrá que tener su traducción valorativa para que se pueda reflejar correctamente en la contabilidad. Pues lógicamente en la contabilidad solo recogemos números, por tanto vamos a traducir las cargas de un bien, el deterioro de un bien en un número, y eso es lo que recogemos contablemente. Es decir, es una medida, por tanto, económico-patrimonial. Vamos a adentrarnos un poco más en los términos de la contabilidad del inventario y vamos ya a analizar o a describir un aspecto fundamental que es la valoración del patrimonio a efectos contables. Y como hemos dicho, el registro del inventario administrativo que se contendrá en el registro correspondiente según el reglamento de bienes y la ley del patrimonio de administraciones públicas tiene que estar valorado. ¿Cómo lo valoramos o cómo nos dice el Plan General de Contabilidad Pública que debemos valorar los bienes que se incluyen en el patrimonio de las administraciones públicas? Porque eso es lo que vamos a reflejar contablemente, un número. Bueno, hay varios criterios de valoración. En algunos aspectos, para algunos trámites es obligatorio uno y en otro el Plan General de Contabilidad te deja la opción de elegir qué valoración vamos a incluir en la contabilidad de la administración pública. Si es una administración que lleva al día el inventario, pues lógicamente tendrá una valoración más actualizada. Y si no, pues hay veces que las valoraciones que se incluyen
en contabilidad no tiene nada que ver con la realidad. El primer sistema de valoración del patrimonio es el más sencillo. ¿Cuánto nos ha costado lo que hemos comprado? Es el precio de adquisición. Es decir, es el precio que hemos pagado en un momento dado. Y además cualquier coste directamente relacionado con la compra o los gastos necesarios que nosotros hemos hecho para poner a disposición del público ese inmueble que hemos adquirido. Eso es el precio de adquisición, es decir, no solamente estrictamente lo que yo he pagado, sino también lo que yo he aportado como cantidades necesarias para poner ese activo en servicio. Ese es uno de los primeros criterios de valoración y, lógicamente, el más fácil porque es el más fácilmente comprobable. Pero luego nos dice el Plan General de Contabilidad Pública que también podemos incluir como valor contable el valor razonable. Claro, el valor razonable es un valor que te exige actualizar con cierta periodicidad el inventario y tener en cuenta cuál es la valoración que el mercado privado da a ese valor. Y para eso tienes que tener un sistema de comparación suficiente. Es decir, yo para ver el valor razonable de una vivienda tengo que tener un estudio de mercado que me permita compararlo con otras viviendas que se han vendido en el entorno y de ahí yo puedo extraer en condiciones de libre mercado el valor razonable. Es decir, ¿a cómo puedo vender ese valor, ese activo hoy en día? El mercado dice, yo lo compré a 100, pero claro, ha subido tanto el precio del suelo que hoy vale 150 si yo quiero vender ese bien. Por tanto, yo en mi contabilidad, si yo quiero hacer una contabilidad actualizada, yo le pondré el valor razonable. El valor razonable se determina sin deducir los costes de transacción en los que pueda incurrirse en su enajenación. Y yo ahí solamente estoy viendo una vivienda hoy en el mercado, la que yo tengo vale X. Vale, yo la vendo por X y luego habrá que pagar notario, registro, impuestos. Para mí el valor razonable que yo voy a reflejar en la contabilidad es estrictamente el valor razonable, sin quitar esos costes de transacción. Lógicamente, tiene que existir un mercado lo suficientemente amplio como para que nos permita darle valor a ese valor razonable, que normalmente se hace con tasaciones de expertos o con referencia a lo mejor al catastro. Es decir, esos son los elementos que se pueden utilizar para un valor razonable. El valor realizable neto es derivado del anterior, es decir, ¿cuál es el valor realizable neto? Bueno, pues el de un activo es aquel importe que yo puedo obtener por su enajenación en el mercado, es decir, aquel valor razonable. Pero en este caso deduciendo los costes estimados necesarios para llevarlo a cabo. Si yo lo tengo a lo mejor que hacer una pequeña reforma o tengo que incurrir en unos costes para ponerlo a la venta, tengo que hacer una campaña de publicidad o unos gastos de gestión, pues lógicamente tengo que deducirlo esos gastos en los que yo voy a incurrir porque son gastos ligados necesariamente a esa enajenación de ese activo. Por tanto, el valor realizable neto hace referencia a eso. Ya es una especie de valor razonable, pero le tengo que añadir o le tengo que quitar los costes en los que voy a incurrir para poner en venta ese producto. Otro concepto aplicable son los costes de venta. Los costes de venta son los gastos directamente atribuibles a la venta de un activo, en los que, por ejemplo, la entidad, si no vende ese activo, no hubiese incurrido. Excluido, por tanto, por supuesto, los gastos financieros. Por ejemplo, están incluidos aquí, lo que os pongo aquí, los gastos legales, las comisiones, etc. Bueno, estos son valores que se pueden obtener de distintas fuentes o de distintos registros, catastral, notario, el mercado, tasador, etc. Pero luego tenemos el valor contable. Es decir, independientemente de lo que figure, de lo que valga ese bien,
si yo le aplico el valor razonable, el valor razonable realizable neto, el precio de adquisición, independientemente de esos tres valores que os pongo en la letra A, B y C, el valor contable es lo que yo tengo reflejado con números en mi contabilidad. En ese balance yo tendré un valor contable. Si está actualizado, pues puede ser a lo mejor el valor razonable o el valor realizable neto, pero si no está actualizado, a lo mejor es el precio de adquisición que yo automáticamente deberé haberlo actualizado con la amortización acumulada y cualquier otra corrección valorativa por el deterioro del bien. Yo me he comprado una vivienda hace 50 años. Si un bien inmueble tiene una vida útil a efecto contable de 100 años y ese inmueble me costó 100 y yo le aplico una depreciación, una amortización lineal que me va a durar 100 años, pues cada año yo voy a corregir con el 1% del valor. Si me costó 100, pues en el año 50 ese bien tendrá un valor contable de 50. Si además de eso ha habido un pequeño incendio, un terremoto y ha deteriorado ese bien inmueble, yo también en el valor contable lo tengo que reflejar. Por tanto, el valor contable es una especie de fórmula matemática, porque si está bien confeccionado, las amortizaciones deben ser automáticas. Yo compro un bien inmueble, yo tengo una tabla de amortización por 100 años, por tanto automáticamente el programa contable me va a decir, cada año lo va, contablemente va a aplicar automáticamente esa amortización lineal. Otros bienes que tienen otro tipo de amortizaciones también se le aplicará, pero eso ya es contablemente. Y si ese bien, ese activo, ha sufrido algún deterioro, eso ya exige una acción de corrección. Si hay una avería grave en ese bien o ese bien ha sufrido tanto en su configuración física, ese activo, que lo ha deteriorado con respecto al valor de adquisición, pues ese importe en el que yo cuantifique el deterioro, tengo que utilizarlo para minorar el precio de adquisición. Es decir, hay una corrección. ¿Qué es lo que nos dice el Plan General de Contabilidad Pública con respecto al valor inicial del inmovilizado? Es decir, ese activo, la primera vez que yo lo incluyo en el contablemente y forma parte de ese inmovilizado, yo lo tengo que contabilizar con el coste. Si lo he adquirido, con el coste de adquisición, y si yo lo he producido, si he hecho un contrato de ejecución de obra y he construido un edificio, pues yo tendré unos costes asociados a ese activo, que es lo que yo voy a reflejar en la valoración. Si yo lo he adquirido, por ejemplo, en ese precio de compra, tengo que incluir cualquier tipo de impuestos, aranceles, de importación, por ejemplo, si he importado, impuestos indirectos, no recuperables y cualquier otro coste, nos dice el Plan General de Contabilidad Pública, ligados a la o relacionados directamente con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo, para el uso para el que yo lo he comprado y lo voy a destinar. Lógicamente, si me han hecho un descuento, lógicamente eso se lo quito del precio del precio de adquisición y lo reflejo en la contabilidad. ¿Cuáles son, por ejemplo, aquellos costes directamente relacionados con la compra o necesarios para poner en servicio ese bien? Pues si yo si yo compro un módulo para instalar un laboratorio para el COVID y tengo que preparar el terreno para instalar ese laboratorio, ese será un coste directamente relacionado con ese activo. El transporte también de ese activo forma parte de su coste de compra. Todo lo que los honorarios de los profesionales se han intervenido. Si yo necesito hacer un proyecto para instalar eso, también. Es decir, y también nos dice el Plan General de Contabilidad que yo debería reflejar como valor actual el coste estimado de desmantelamiento de ese activo y la restauración de su emplazamiento si es una instalación a lo mejor que va a durar 2 o 3 años. Yo debería reflejar como coste contable
esa valoración, porque yo lógicamente a lo mejor estoy obligado, una vez que pasen esos 2 o 3 años, a devolver el terreno a su estado natural. Si existe esa obligación, yo tengo que recoger como valor eso, porque eso es lo que me va a costar a mí realmente instalar ese módulo. Lógicamente, si yo compro un solar, por ejemplo, sin edificar, y luego tengo que cerrarlo, tengo que limpiarlo, tengo que instalar saneamiento, tengo que derribar algo que existe en ese solar, todo eso se va a incluir en el valor inicial del inmovilizado. Claro, pero esto es muy fácil cuando yo voy a valorar, voy a dar de alta un activo que he comprado hace un mes. Pero ¿y si yo no tengo datos suficientes? Si yo hago el inventario y me encuentro con unos bienes inmuebles que yo adquirí hace 30, 40, 50 años y no tengo datos suficientes para poner el coste de adquisición, bueno, pues nos dice el Plan General de Contabilidad que en ese caso, si es la primera vez que yo incluyo ese activo en ese inventario contable, lo que tengo que reflejar es el valor B, es decir, el valor razonable, siempre que no pueda determinarse el valor contable según la letra E. Y si yo no tengo datos suficientes para estimar el valor contable, la primera vez que yo incluyo un bien, un activo en el inventario, tengo que hacer un valor razonable. Por tanto, tengo que poner un valor con referencia al mercado. También nos dice el Plan General de Contabilidad Pública que hay algún sistema para actualizar los valores y lo denomina y lo permite utilizar con carácter excepcional, que es el método de revalorización. Es decir, que es un valor razonable, es decir, un valor con referencia al mercado, menos la amortización acumulada y el deterioro. Es decir, eso nos va a dar el valor contable, pero con referencia al valor razonable. Este método es una de las novedades del plan de 2013 y permite de alguna forma valorar el inmovilizado material por su valor razonable en el momento de la revalorización. Es decir, imaginemos un mercado en el que los precios de determinado producto han subido en 1 o 2 años en un 20, 30, 40%, bueno, pues esa revalorización de esos activos de los que yo soy propietario los puedo reflejar en el inventario. Le quito la amortización y le quito lo disminuyo en el deterioro que se haya producido. Y también nos va a decir esta regla que si ese incremento de precios en el mercado se da con determinada frecuencia, nosotros deberíamos actualizar el valor contable también con relativa frecuencia. ¿Para qué? Para que no se quede el valor contable a mucha distancia del valor razonable o del valor de mercado. Lógicamente la contabilidad lo que quiere es recoger en cada momento cuál es el valor real de ese activo. Por tanto, si se ha producido un incremento de precios en ese activo en los 2 o 3 últimos años, pues el modelo de revalorización nos va a permitir ir actualizando contablemente el valor de ese activo. Sobre todo se hace no cuando hay pequeñas diferencias con el valor de mercado y entre el valor de mercado y el valor contable, sino cuando se da esos saltos tan tremendos entre un valor de mercado y lo que yo tengo reflejado en la contabilidad. Siguiendo con los distintos conceptos que se utilizan contablemente relacionados con la valoración de los activos, por tanto del inmovilizado de una administración y de los bienes y derechos que forman parte de ese inmovilizado, tenemos que analizar el concepto de amortización. ¿Qué es la amortización? La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Es decir, yo tengo un coche, compro un coche,
la vida útil de un coche contablemente son 10 años. Bueno, pues sé que ese coche anualmente va a amortizarse, es decir, va a perder valor en un 10%. Si tenemos una distribución lineal. Hay otras normas contables que a lo mejor te dicen que un bien determinado no tiene una amortización lineal, sino que tiene al principio de su vida útil una pequeña amortización y según se va subiendo en su vida útil, la proporción es mayor. Esas son normas contables que deben estar correctamente recogidas en la base informática de la contabilidad y se refleja automáticamente. La base amortizable es igual al valor contable detrayéndole en caso el valor residual. Es decir, todos los bienes, aunque lleguen a una depreciación absoluta, van a tener un valor residual. Es decir, un coche a lo mejor tiene 20 años y el valor residual va a ser igual a 500, 600 euros. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese es el valor que me va a dar a mí la chatarrería para que yo le deje ese bien y lo achatarre. Es decir, ha perdido su vida útil, pero sigue teniendo un valor residual. Por tanto, la base amortizable será lo que tenga contablemente de valor ese bien, pero detrayéndole en su caso el valor residual. Esos 600 euros que a mí me va a dar la chatarrería cuando acabe la vida útil de ese vehículo, eso siempre va a ser un valor residual de ese activo. Por tanto, nunca se va a amortizar, porque siempre van a ser 500, 600 euros la tarifa que esté en cada momento. El resto, hasta el valor contable, es la base a la que yo le aplico el porcentaje de amortización. Es un poco la particularidad que tiene en este caso. Pero, claro, hay algunos casos particulares que nos va a decir el Plan General de Contabilidad Pública cómo vamos a tener que aplicarlo. En el caso anterior, un edificio. Un edificio construido, lógicamente, tiene una vida útil. 50, 60, 70, 80, 100 años, si un edificio comercial menos, si un edificio industrial menos quizás, si un edificio de oficina un poco más, pero menos que la vivienda. Esa es la vida útil, siempre y cuando yo, lógicamente, no le haga una reforma de importancia. Pero el terreno en el que se encuentra ese bien no se deprecia. Por tanto, dentro del precio de adquisición de un bien inmueble, como hace el catastro, yo tendré que establecer dos precios, dos valores contables. Uno, el valor del suelo y dos, el valor de la construcción. El valor de la construcción sí está sujeto a amortización, pero el terreno no. Por eso se tienen que tratar contablemente de forma independiente, aunque yo los haya adquirido conjuntamente. Es decir, ¿veis un poco la diferencia? Lo que vaya sucediendo con el suelo, si va aumentando o si va disminuyendo, nunca va a afectar a la depreciación del edificio. ¿Qué pasa cuando un bien que forma parte de ese activo o un bien que está en el registro, en el inventario registrado, se vende o se destruye? Lógicamente ese bien, que en términos contables es un activo y forma parte del inmovilizado material, hay que darle de baja, porque lo ha vendido, porque se ha destruido, etc. Bueno, pues para llevar correctamente el inventario contable hay que darlo de baja del balance. Por eso, en el balance va a tener al final un resultado neto en el que se va a reflejar también, si yo ese bien que he dado de baja ha sido de baja por venta, yo tendré una diferencia entre, a favor o en contra, ya veremos, entre el valor contable que tenía ese momento y lo que yo obtengo de la venta. Si el valor contable es 100 y yo lo he vendido por 50, tengo ahí una pérdida de valor de 50 que lo tengo que reflejar en la contabilidad, en ese balance, como una pérdida. Al contrario, si me costó 100, el valor no me costó. Si el valor contable es 100
y yo lo vendo por 150, en el balance tendré una diferencia positiva. Eso ya veremos luego algún caso concreto cómo, para comprender esta teoría, veremos luego un caso concreto de cómo se refleja esa situación materialmente en una cuenta, en un balance.